Estamos de regreso, amigos y amigas, y contarles que la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo, CANDEPE, comparte su punto de vista sobre el incremento de precios de las gasolinas Extra y Ecopaís. En un comunicado en donde invitan a esta rueda de prensa, señalan que si bien están de acuerdo con la eliminación de los subsidios a los combustibles, las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas contradicen los subsidios calculados por Petroecuador, ya que señaló que al incrementar 26 centavos por galón en las gasolinas, se alcanzaría el precio internacional. Indican además que el gobierno no ha cumplido el ofrecimiento que realizó el viceministro de Hidrocarburos en reunión de trabajo en marzo de 2024 de actualizar el margen de comercialización. Hablan de una reiterada negativa de las autoridades de atenderlos, pese a varias cartas en las que solicitan audiencia. Señalan que en este proceso de socialización el gobierno se ha reunido con distintos sectores de la sociedad sin incluir la participación de los directivos de los distribuidores de combustibles CANDEPE, uno de los actores más importantes en la venta y distribución. Hablan de una actitud indolente y una falta de voluntad política de solucionar la crisis de un sector olvidado y perseguido durante décadas. Vamos de inmediato a escuchar el pronunciamiento de los dirigentes de CANDEPE frente a este tema. Veamos. Y el país se integra. Buenos días, compañeros. En estos momentos estamos ante una rueda de prensa convocada por la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador. Ante esta rueda de prensa convocada por la directiva, pues se van a señalar algunos argumentos por parte de la Cámara ante la eliminación de los subsidios a los combustibles. En estos momentos escuchemos al presidente de la Cámara, Ivo Rosero, y también a algunos representantes de otras provincias. Muy buenos días. Distinguidos miembros de la prensa. Estamos aquí representando todo el país, como ustedes han visto, han venido de todos los rincones de la patria. Los presidentes, los representantes de cada gremio en su provincia. Nosotros, primero, queremos manifestar nuestra absoluta indignación ante la indolencia del gobierno de no haber ajustado nuestro margen, que está congelado 21 años, como se ha demostrado en múltiples ocasiones con análisis absolutamente sustentados, e incluso pues nos preocupa mucho que el gobierno no cumpla su palabra, ya que se nos anunció el 1 de marzo por parte del viceministro de Hidrocarburos, Silvio Torres, en funciones de ese momento, que sí se consideraría el ajuste a nuestro margen, ya que tenían toda la data, toda la documentación de los estudios que se hicieron más profundos desde el año anterior, cuando justamente, luego de 5 plantones, 4 de ellos frente a Carondelet, logró que finalmente nos atiendan los ministros porque nos tenían engañados con esas técnicas de mandos medios que rotaban y volvíamos a empezar de cero. En el gobierno anterior, justamente por eso se contrata a un equipo del Banco Mundial, a un especialista con su equipo técnico en tema de hidrocarburos, y ya se identifica que lo mínimo que debían ajustarnos para nosotros poder seguir sobreviviendo eran 6 centavos por galón. Entonces, con todo ese bagaje, ¿no?, de argumentación y de realidad, que nosotros somos más de 600 estaciones trabajando al punto de equilibrio o hacia abajo, pues ya se determina cuánto debería ser el valor mínimo. Y que esos fondos, ¿no?, para ajustar nuestro margen vendrían de la focalización o la eliminación de los subsidios que se está dando. Nosotros hemos puesto más de 15 cartas al presidente de la República, al ministro de Energía, al ministro de Finanzas, a la ministra de Energía en su momento, para que se nos atienda, se escuche nuestra realidad, y realmente ha habido una negativa a atendernos, nos han dado largas, nos han dado respuestas absurdas que no tienen nada que ver, que nos van a atender una asistente de tesorería, o sea, una cosa inverosímil. Hemos vuelto a poner cartas para que se nos atienda y no hay respuesta. Nosotros tenemos varios temas técnicos, ¿no?, que deben ser analizados. De hecho, vemos que el gobierno no acoge nuestras recomendaciones que les hacemos públicas, pero no nos reciben, ¿no? Cosas tan obvias, ¿no?, que han hecho
que no haya problema ahora en este primer paso que han dado para eliminar subsidios. Enfatizamos que nosotros estamos de acuerdo con la eliminación de subsidios, pero no es posible, ¿no?, que en estos primeros 26 centavos, por lo menos no nos den 2 de esos 26 centavos que no le cuesta nada al gobierno para empezar un ajuste progresivo, quizás a razón de 1 centavo por mes, hasta llegar a esos 6 centavos y ojalá pues a la liberalización de precios, como es la gasolina súper o como sucede en otros países. Yo siempre recalco, porque a veces la ciudadanía no conoce, que nosotros ganamos 16 centavos por galón, por ejemplo, en la gasolina extra, a compartir con la comercializadora y con el transportista, pero para tener un parámetro de referencia, en países hermanos como Colombia, ese mismo margen, convirtiendo la moneda local a dólares, es de 33 a 35 centavos por galón. En el Perú es de 28 centavos por galón, es decir, el doble prácticamente. En Colombia más del doble. Con el agravante de que nosotros tenemos también un sueldo básico mucho más alto. Nosotros pagamos $466 para un islero. En Colombia se paga $260, $270 y en Perú como $250. En resumen, tenemos la mitad de ingresos y el doble de gastos. Y siempre digo, a vista y paciencia de los gobiernos de turno. No es justo. Hay otros datos que no cuadran, que nosotros hemos pedido que se nos escuche, que aclare el ministro de Finanzas. Él dijo que con 26 centavos de ajuste que ya se dio, se llegaba a precios internacionales, ¿no? Es decir, $2.72 supuestamente ya estamos en precios internacionales. Y eso es contradictorio completamente con la data de Petroecuador. A hoy día, con la data de Petroecuador, el costo de la gasolina extra sin subsidio hoy en el Ecuador es de $2.97, pues el subsidio de la gasolina extra todavía es de 25 centavos. Datos de Petroecuador. En el caso de la gasolina Eco 85, el costo sin subsidio es 3,16 hoy en el Ecuador, según data de Petroecuador, ¿no? Entonces todavía los $2.72 están lejos de los 2,97 para la extra y de los 3,16 para la Eco 85 y todavía más lejos del precio internacional, ¿no? Entonces, a nosotros sí nos preocupa muchísimo. Supuestamente ya estaríamos en precios internacionales y solamente habría una pequeña variación en función de la variación del WTI. Nosotros pensamos que eso no va a ser así, sino que va a haber un ajuste máximo de la banda, es decir, 5% hacia arriba, que son como 14 centavos. Vamos a ver qué pasa el 11. Entonces, por otro lado, nosotros enfatizamos, ¿no?, y debe conocerse que el costo del subsidio de la Eco 85 es entre 130 a 150 millones de dólares más que la gasolina extra. ¿Para beneficiar a quién? A 4 productores alcoholeros, porque se inició, ¿no?, esta supuesta carrera ecologista, ¿no?, en la época del expresidente Correa, en la que se ordena vía decreto presidencial a que solamente Petroecuador pueda comprar etanol producido en el Ecuador. Pero resulta que el etanol producido en el Ecuador, incluso con un costo de subsidio para este sector, está en el orden de $3.20 el galón, cuando en el exterior se puede conseguir el mismo galón, ¿no?, de un mejor etanol a $2.40. Entonces, pues si quieren eliminar distorsiones, lo primero que debería hacerse es, mediante el mismo decreto ejecutivo, permitir que Petroecuador, ¿no?, importe etanol más barato para beneficio de todo el país, de todos los ecuatorianos, sin subsidios, ¿no?, y logrando una economía. Entonces hay cosas que hay que decirlas, hay cosas que deben transparentarse, y ante esta situación, obviamente también hay una mayor distorsión que nosotros siempre la enfatizamos. Se tomó hace muchísimos años la absurda decisión de que se venda el combustible al mismo precio en todo el país, como que no existiera el costo del transporte. No, eso es un error. Yo siempre pongo el ejemplo de un quintal de cemento, que por ejemplo, hoy día compramos un quintal en Otavalo, donde hay una cementera, y ese mismo día compramos ese quintal en el oriente, va a ser muchísimo más caro. ¿Por qué? Por el costo del transporte. Lo mismo sucede con el combustible, y tampoco esto es un desplome para el consumidor.
no es lo mismo vender un galón de gasolina en Quito, Guayaquil o Cuenca, donde hay centros de distribución y se paga alrededor de 1 centavo por galón en el transporte, que venderlo, por ejemplo, en Napo, que se paga 6, 7 centavos, venderlo en Manabí, que en promedio es 4, o en Imbabura o Tulcán, o el Carchi, que son 4 centavos por galón. Eso le representa al distribuidor entre 70 hasta 150 mil dólares al año de subsidio que asume el distribuidor, es decir, la gasolinera, en beneficio del consumidor. Eso no es correcto. Entonces, si tomamos un promedio de 4 centavos, para que entienda mejor la ciudadanía, 4 centavos por galón en una tanqueada que en promedio son 10 galones, porque siempre hay un mínimo de gasolina en los tanques, 10 galones por 4 centavos son 40 centavos. Entonces, 40 centavos de transporte en una factura de 27 dólares ¿es un desplome para el consumidor pagar 27,40 en vez de 27? Definitivamente no. Es la realidad, ¿no?, de tener esa gasolina en el oriente. Tiene un costo, ¿no? Pero para nosotros es la diferencia entre la vida o la muerte del negocio. Si usted se va a Colombia, donde no hay provincias sino departamentos, usted tiene precio diferenciado en el departamento de Antioquia, en el departamento de Nariño, ¿no?, porque obviamente hay un costo de transporte y así es en todo el mundo. Entonces hay varias distorsiones que deben corregirse, por eso es que nosotros instamos que se nos atienda, que no nos den largas, que no nos engañen, ¿no? Y por esta razón, por toda esta argumentación, no nos ha quedado otra alternativa, ¿no?, que tomar una medida de hecho. Y hoy estamos anunciando que el lunes 8 de julio, ¿no?, en la mañana estaremos haciendo valer nuestras propuestas, valer nuestra voz frente al Palacio de Carondelet, ¿no?, en donde vendrán distribuidores y empleados de las estaciones de servicio de todo el país, porque no es posible que se nos trate de esta manera, no es posible que muestre tanta indolencia este gobierno y ni siquiera nos atienda. Se reúnen con taxistas, se reúnen con transportistas pesados, con ciertos gremios sociales, todos los que pueden hacer paro, pero no se reúnen con nosotros abusándose de que nos declararon servicio público hace algunos años. Entonces, si es que nosotros paralizamos, vamos presos, ¿no? Entonces, no es posible que el mecanismo de diálogo con el gobierno tenga que ser necesariamente plantones o medidas de hecho. Pero no nos dan otra alternativa y por esta razón haremos una protesta pacífica, como siempre la hemos hecho, respetuosa, pero con dignidad y con firmeza, frente al Palacio de Carondelet, este lunes 8 de julio. Eso es lo que tenemos que mencionar hasta el momento, señores periodistas. El 8 de junio ustedes van a estar distribuyendo combustibles a nivel nacional o se paralizará la distribución de los combustibles o la venta de la gasolina en las estaciones. Como mencionamos hace un momento, nosotros no podemos paralizar. Ya respondí esa pregunta el rato de hacer la explicación. Nosotros no vamos a paralizar, pero sí vamos a hacer valer nuestra voz de protesta, ¿no?, mediante una acción, un plantón frente al Palacio de Carondelet. Nos hace mal a los distribuidores de combustible porque nosotros tenemos que tener una cantidad más alta de dinero en efectivo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pagar el tanquero. Nosotros compramos al por mayor en centros de distribución que son estatales. Estamos vendiendo a precio que también es regido por Estado. El margen está congelado desde hace 21 años por Estado, pero yo tengo que pagar el transporte y el combustible, el producto que estoy comprando a un precio más alto y no tengo dinero para eso, no tengo otra opción. Me da la impresión, me da miedo de que lamentablemente las estaciones de servicio alejados de centros de distribución, alejados de ciudades grandes, tendremos que cerrar. Eso significaría que el cliente, la persona tendrá que venir desde Quito cargando su
canequita de combustible, o el señor conductor de transporte pesado tendrá que cargar un tanque de almacenamiento adicional, porque nosotros no podemos subsistir. Muchas gracias, señores periodistas, por la presencia. Realmente estamos indignados, como lo mencionó nuestro presidente a nivel nacional, por el gobierno que no nos atiende, no nos recibe, y el gobierno ha hecho mucha campaña sobre el tema de los subsidios de los combustibles, en el caso de la gasolina extra y Ecopaís, en donde estableció a través de un decreto presidencial unas bandas con la finalidad de incrementarse un 5% cada mes o bajar hasta un 10%. ¿Qué es lo que está pasando ahí? El gobierno está queriendo corregir este subsidio que no llega a los más necesitados, pero el gobierno va a llegar a un momento que va a eliminarse este subsidio. Pero nosotros como distribuidores seguimos manteniendo un subsidio, como lo mencionaron aquí nuestro presidente y nuestra compañera del Napo. Nosotros estamos subsidiando el transporte de combustibles desde los terminales hasta las estaciones de servicio que se encuentran más alejadas. Nosotros pagamos este transporte y hay que tomar en cuenta que también el transporte está congelado el valor del flete desde hace 15 años. Los transportistas también nos exigen que es necesario para ellos que se les incremente el valor del flete, pero no tenemos de dónde. Si el gobierno toma la decisión de eliminar el subsidio porque esos recursos están mal distribuidos para distribuirlo de otra manera, ¿cómo quiere que nosotros, los distribuidores, sigamos subsidiando el transporte y sigamos subsidiando y sigamos congelados el margen de comercialización que está compartido con las comercializadoras y con el transporte? Y realmente son un par de reflexiones que no entiendo realmente cómo pueden las autoridades que están en un nivel jerárquico de conocimientos extremadamente elevados no se den cuenta del siguiente detalle. Como decía nuestro señor presidente Ivo Rosero, tenemos una combustible que se llama Ecopaís, que no se distribuye además en todas las ciudades y provincias, que pagamos este rato, todos estamos pagando, todos, y esto la ciudadanía, gracias a la prensa, que son nuestra primera voz de protesta, pagamos todos 44 centavos, cuando tenemos la extra común y corriente, que se paga solo 20, 25, 24 centavos. Ahí tienen 20 centavos de diferencia, que significan más de 300 millones de dólares de subsidio, lo que a su vez representaría un ahorro de más de 130 millones, y lo que significa el incremento nuestro no va más allá de 100, 110 millones. ¿Cómo puede uno entender que quieran exigirnos hacer negocio cuando no hay? Y no es que nosotros, como por ley, no podemos paralizar, no es que nos vamos a paralizar y que nuestra protesta va a ser paralizarse, no, señores. La gente no está entendiendo que se van a cerrar los negocios y ustedes no van a tener en dónde abastecerse de combustible. Es sencillo como eso, porque no hay plata. Cada que nos incrementan el precio de los combustibles, nosotros tenemos que sacar una masa monetaria mayor para poder comprar y poder dar un servicio. El 5% que me diga el señor ministro de Economía, que es además mi coterráneo, ¿cómo hace negocio con un 5%? Él ha administrado negocios, pero con una tasa interna de retorno, con un ROE sobre el 12, el 15, el 20%. ¿Cómo hace con el 5%? Que nos dé la fórmula, entonces. Para nosotros no protestar y fastidiar a la ciudadanía porque entendemos que es así. Pero que nos den la fórmula, pues, si no saben ni ellos. Si los que les dimos la idea fue de la Cámara, que den el tema de la compensación, ni siquiera nos llaman a conversar. Es como pedir a un boticario que arregle una apendicitis, señores. Nosotros, los distribuidores de combustible, somos los no invitados. ¿Pero a quién se le ocurre, pues? Es como que si los señores quieren hacer, no les invite a la CONAI, las mesas de diálogo, las ni sé qué, menos los distribuidores de combustible. Las gentes que les estamos dando las instalaciones, porque una cosa
Si bien es verdad, somos servicio público, pero demos cuenta, pero en instalaciones privadas. No es como la empresa eléctrica, no es como, aquí no sé cómo se llama, el agua potable en Quito, en Cuenca le llamamos etapa, que son instalaciones públicas. No, señores, la distribución de los combustibles son instalaciones privadas, de gente que está invirtiendo. No somos ONGs sin fines de lucro, somos empresas con fines de lucro que retribuimos a través de un servicio y necesitamos un dinero, pero es lógico que nos dé el señor ministro de Finanzas la fórmula. ¿Cómo hacer negocio? Con un 5% bruto. Así es, compañeros, en estos momentos, como escuchamos al presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo, Ivo Rosero, quien acaba de señalar que ante la eliminación de los subsidios a los combustibles, una decisión tomada por el gobierno, pues ellos tienen algunos puntos que desean que sean tratados entre el gobierno y la Cámara. Uno de ellos es que por parte del gobierno pues no se ha tomado en cuenta el costo de transporte de combustible a las estaciones. Este valor, aunque no se considere muy alto, pues para la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo sí va a afectar, tal cual como lo ha señalado tanto el presidente como los representantes de diferentes provincias de la Cámara. Y ante estas medidas y también por la falta de interés por parte del gobierno en reunirse con los miembros de la Cámara, pues el presidente Ivo Rosero señaló que este lunes 8 de julio se va a armar un plantón pacífico en las afueras del Palacio de Carondelet a las 8 de la mañana. Con esta información volvemos de estudios. Corape informa. Y ahí estábamos, amigos y amigas, escuchando las declaraciones de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo, Candepe. Como lo anunciaron, se convocarán en una protesta pacífica este 8 de julio en los exteriores del Palacio de Carondelet. Vamos a estar pendientes de este tema, por supuesto, para compartirles los detalles a través de este espacio. Y seguimos con noticias aquí en Corape Digital TV, pero antes nos vamos a una pequeña pausa. Ya regresamos con ustedes.